Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Luisa Pérez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Así las cosas, les cuento que el dólar en Colombia ya cerró operaciones y vamos a observar cuál fue su comportamiento durante la sesión. Como podemos observar, el precio de cierre registró un valor de 3.602 pesos. En la apertura de hoy su valor había sido de 3.620 pesos, alcanzó un mínimo de 3.598, un máximo de 3.662 y pues la TRM se ubicó sobre los 3.593 pesos con unas transacciones superiores a las 2.900 en la sesión de hoy, recordando que en el contexto colombiano pues el Consejo de Estado suspendió el decreto que ordenaba trasladar cerca de 24,5 billones de pesos desde las AFP hacia Colpensiones en un plazo de hasta 30 días hábiles, medida que hacía parte de la implementación de la ventana de traslado pensional. La acción judicial busca la nulidad total de este decreto del 2026 y ante la premura, los fondos privados habían solicitado medidas cautelares urgentes para frenar sus efectos mientras se emite un fallo de fondo. Es así como luego de que el Consejo de Estado suspendiera este decreto de traslado de AFP a Colpensiones, pues el dólar había tenido un comportamiento medianamente estable y luego de que se conoció esa suspensión de parte del Consejo de Estado, pues llegó a romper esa barrera de los 3.600 hasta alcanzar un mínimo de 3.598 y operar entonces finalmente sobre los 3.602 pesos. Sobre esta semana clave que estará cargada de decisiones de bancos centrales en el mundo, esto explica Mateo Vargas, analista de renta fija de Davivienda Corredores. En primer lugar, recordemos que esta semana va a ser sumamente importante en la medida en que habrán muchas decisiones de política monetaria de diferentes países. Tendremos decisión de la Fed, en Europa tendremos decisión del Banco Central Europeo, del Reino Unido, en Latinoamérica pues tendremos la decisión de Colombia, tendremos decisión en Brasil. Entonces, teniendo este contexto, pues Japón realmente fue el primer banco central que tomó esta decisión esta semana, en donde decidieron mantener la tasa de interés en 0,75%. Sin embargo, lo peculiar de esta decisión es que no fue una decisión, eh, pues completamente todos estuvieron en consenso, realmente hubo una diferencia, una divergencia en las votaciones, fue por mayoría de 6 que votaron a favor de esto y 3 que votaron por incrementar la tasa de interés a 1%, y realmente esto es relevante porque estamos en un contexto en donde la guerra en el Medio Oriente pues, está generando presiones inflacionarias globales, y pues hay varios países eh, pues, que esperaban realmente bajar la tasa de interés, como en la mayoría de los países desarrollados. El caso de Japón es diferente. Japón venía subiendo su tasa de interés y con este contexto, pues seguramente aceleraría un poco la velocidad o el ritmo al que incrementaría estas tasas. Entonces, parte de lo que los miembros pues minoritarios que votaron por incrementar la tasa de interés, eh, dice que pues realmente la estabilidad de los precios se ha logrado, pero pues sí es necesario tener una tasa un poquito más restrictiva, y por eso pues realmente eh, considera que el nivel apropiado de política monetaria es que la tasa esté en 1%. En el plano internacional, el dólar se fortaleció el martes, ya que el sentimiento de aversión al riesgo impulsado por la guerra de Irán contrarrestó un breve repunte del yen provocado por la votación de política monetaria más dividida del Banco de Japón, bajo el mandato del gobernador Kazuo Ueda. El Banco de Japón mantuvo sus tasas de interés de referencia en 0,75%, pero la votación de 6-3, que es la mayor división interna de la era Ueda, aumentó las expectativas de una subida de tipos en junio. El yen se fortaleció inicialmente tras la decisión, pero luego retrocedió después de que la conferencia de prensa de la Ueda pusiera en duda las perspectivas de crecimiento de Japón, dejando la moneda prácticamente sin cambios en 159,85 frente al euro, mientras tres miembros disipientes propusieron elevar la tasa de interés oficial a el 1% de inmediato, argumentando las interrupciones en el suministro energético provocadas por la guerra a través del estrecho de Hormuz habían incrementado drásticamente
tras los riesgos de inflación. Mientras tanto, el lunes el presidente Donald Trump discutió con sus principales asesores de seguridad nacional una nueva propuesta iraní para resolver la guerra. Sin embargo, un funcionario estadounidense declaró posteriormente que Trump no estaba satisfecho con la propuesta porque no abordaba el programa nuclear de Irán. Así las cosas, de esta manera se comporta el DX ya a esta altura de la jornada, que avanza 0,13%, todavía ubicándose sobre los 98 puntos. Y en otras noticias, un hombre acusado de tiroteo en una gala de medios a la que asistió el presidente Donald Trump fue procesado el lunes en el tribunal bajo cargos de intentar asesinar al mandatario y por 2 delitos relacionados con armas de fuego. El hombre acusado del tiroteo en una gala de medios a la que asistió el presidente estadounidense Donald Trump fue procesado el lunes en un tribunal bajo cargos de intentar asesinar al mandatario y por 2 delitos relacionados con armas de fuego. Cole Allen, de 31 años, enfrenta una posible condena de cadena perpetua si es declarado culpable por el ataque ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el sábado en Washington. Según las autoridades, el sospechoso habría intentado atacar tanto al presidente como a altos funcionarios presentes en el evento, en lo que sería el tercer intento de asesinato contra Trump en los últimos 2 años. En este contexto, la Casa Blanca responsabilizó al culto al odio de la izquierda por el incidente, en medio de una creciente polarización política en Estados Unidos. El culto al odio de la izquierda contra el presidente y todos los que lo apoyan y trabajan para él ha hecho que varias personas resulten heridas y asesinadas, y casi volvió a ocurrir este fin de semana. El ataque se produjo en un evento emblemático que reúne a políticos y periodistas y reavivó el debate sobre la violencia política en el país. Minutos después del incidente, Trump adoptó un tono más conciliador a los medios, a los que en el pasado ha calificado como enemigos del pueblo. Sin embargo, Leavitt insistió en que existe una demonización sistemática contra el presidente y su entorno. Quienes etiquetan y difaman constantemente y de forma al presidente como fascista, como una amenaza para la democracia y lo comparan con Hitler para ganar réditos políticos, están alimentando este tipo de violencia. En la cena de gala se encontraban Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente J.D. Vance, varios miembros del gabinete y destacados legisladores, además de cientos de invitados. El Washington Hilton, donde se celebraba la gala del sábado, es el lugar donde el presidente republicano Ronald Reagan sufrió un atentado en 1981. Y en otro mercado de la economía estadounidense, los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron el martes, mientras los inversores esperaban novedades en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que llegaron a un punto muerto durante este fin de semana. El presidente Donald Trump y su equipo de seguridad nacional discutieron la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Hormuz si Estados Unidos levanta el bloqueo y termina la guerra, según confirmó el lunes la secretaria de la Defensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. La propuesta pospondría para una fecha posterior las negociaciones sobre las ambiciones nucleares de Teherán, según información de Axios y Associated Press al inicio de la sesión. No está claro si quien había prometido no levantar el bloqueo hasta que el acuerdo con Irán esté completado al 100%, consideró la supuesta oferta para poner fin a la guerra que ya dura 2 meses. Los precios del petróleo subieron ligeramente durante la noche ante la persistente incertidumbre sobre el desenlace del conflicto. Mientras tanto, los inversores también estarán atentos a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del miércoles, durante la cual se espera que el presidente saliente de la Fed, Jerome Powell, mantenga los tipos de interés sin cambios. El Banco Central Europeo y el Banco Central de Inglaterra también tienen previsto celebrar reuniones cruciales, ya que la guerra está trastocando las expectativas de inflación y crecimiento. Los 2 bancos centrales publicarán sus últimas decisiones de política monetaria el jueves y los economistas esperan que mantengan sin cambios sus tasas de interés de referencia en sus respectivas reuniones de este mes, pero que dejen la puerta abierta a posibles subidas a finales de este año. Así las cosas, de esta manera se comportan los bonos del Tesoro a esta altura de la jornada.
jornada, que como podemos observar, ambas referencias se encuentran de manera positiva, suben con el foco en Medio Oriente y también con esas expectativas que hay sobre la decisión de política monetaria en la FED. Es así como el bono de referencia a 2 años aumenta 3 puntos básicos en 3,84%, mientras que el bono de referencia a 10 años aumenta apenas 2 puntos básicos y se ubica en 4,36%. De otro lado, los precios del petróleo crudo estadounidense subieron más del 4% tras los informes que indican que el presidente Donald Trump está insatisfecho con la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Hormuz, según informaron al New York Times varias personas familiarizadas con el asunto. Trump comunicó a sus asesores que no estaba satisfecho con la propuesta de reabrir el estrecho y poner fin a la guerra. Según el Times, no quedó claro el motivo exacto por el que el presidente no le gustó la oferta iraní. Iraní ha ofrecido reabrir el estrecho si Estados Unidos levanta el bloqueo naval. Sin embargo, Teherán prefiere posponer las conversaciones sobre su programa nuclear. El secretario de Estado, Marco Rubio, se mostró escéptico ante la propuesta de Irán en una entrevista con Fox News el lunes. Rubio afirmó que Teherán está dispuesto a reabrir el estrecho al tráfico marítimo siempre y cuando mantenga el control de la ruta. El secretario de Estado, Marco Rubio, en una entrevista con Fox News a primera hora del lunes, pareció desestimar cualquier propuesta iraní para despejar el estrecho de vital importancia estratégica. Abro comillas. Eso no es abrir los estrechos, son vías navegables internacionales, no pueden normalizar, ni podemos tolerar que intenten normalizar un sistema en el que los iraníes decidan quién puede usar una vía navegable internacional y cuánto hay que pagarles por usarla. Esto fue lo que dijo Rubio. Bajo este contexto, así se comporta el petróleo a esta altura de la jornada, que como podemos observar, el petróleo de referencia Brent sube 2,70% y ya se ubica por encima de los $110 por barril, 111 específicamente, y el WTI también aumenta con un poco más de fuerza, 3,86%, y ya se ubica sobre los $100. Y en otras noticias, Emiratos Árabes Unidos anunció sorpresivamente que se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en mayo para proteger su interés nacional, un revés para la alianza golpeada de lleno por la guerra en Oriente Medio. Revés para la OPEP. Emiratos Árabes Unidos anunció que se retirará del cártel petrolero a partir del 1 de mayo para proteger su interés nacional. El país del Golfo, uno de los mayores productores de crudo del mundo, dejará tanto la OPEP como la alianza OPEP+, que incluye a Rusia, tras casi 6 décadas como miembro. Según Abu Dhabi, la decisión responde a su estrategia económica y a la aceleración de las inversiones en producción energética nacional, luego de haber hecho grandes sacrificios en beneficio del grupo. El anuncio sorprendió, aunque Emiratos venía mostrando diferencias con el resto del grupo por su intención de producir más petróleo. Aunque a corto plazo los efectos de su salida de la OPEP podrían ser limitados, expertos consideraron que, dadas las perturbaciones actuales por la guerra en Oriente Medio, a largo plazo esto puede traducirse en un debilitamiento estructural de la organización. Antes del conflicto, Emiratos Árabes Unidos ocupaba el cuarto puesto de 22 productores de la OPEP+, por detrás de Arabia Saudita, Rusia e Irak, con alrededor de 3,5 millones de barriles diarios. El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, se reunió este lunes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tras responsabilizar a Estados Unidos del estancamiento del diálogo. El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, se reunió el lunes con el presidente ruso Vladimir Putin en un contexto de estancamiento en las negociaciones tras el alto el fuego en Oriente Medio. Casi 3 semanas después de la tregua que puso fin a 40 días de enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán, Moscú se mantiene como uno de los principales aliados de Teherán. Los intentos de reactivar el diálogo, incluye la reapertura del estratégico estrecho de Hormuz, no han logrado avances en medio de posiciones firmes tanto de Washington como de la República Islámica. Durante su visita, Araghchi responsabilizó a Estados Unidos por el bloqueo de las conversaciones, mientras defendió la solidez del sistema iraní tras el conflicto. Por su parte, Putin reafirmó el respaldo ruso a una salida diplomática.
Haremos todo lo que sirva a sus intereses, a los intereses de todos los pueblos de la región, para que la paz pueda alcanzarse lo antes posible. El mandatario ruso también destacó la resistencia de Irán frente a las presiones externas, subrayando la relación estratégica de ambos países. Vemos con cuánta valentía y heroísmo el pueblo de Irán está luchando por su independencia, por su soberanía. En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump se reunió el lunes con sus principales asesores de seguridad para analizar una propuesta iraní que contemplaría la reapertura del estrecho de Hormuz mientras continúan las negociaciones. Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que la iniciativa no cumple con las condiciones exigidas y rechazó cualquier esquema en el que Irán controle el acceso a esta vía marítima clave, por donde normalmente transita cerca de 1/5 parte del petróleo y gas mundiales. Por esta vía marítima, clave para el comercio energético mundial, transitaba cerca del 20% de los hidrocarburos antes de la guerra. Y con esta información llegamos al final de este espacio. Espere a continuación toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios.